Del Evangelio, que ha sido gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro. Bienvenidos, amados hermanos, es un privilegio que nos puedan acompañar en esta oportunidad. Somos la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles y ese es tu programa Caballeros con la Armadura de Dios. Un privilegio que en esta oportunidad me pueda acompañar mi hermano Baltasar González. Gloria a Dios. Amén. Y aquí seguimos aprendiendo la palabra de Dios y también queremos compartir contigo una vez más esta palabra, este mensaje de salvación que Dios tiene para cada ser humano. Este mensaje de salvación que Dios quiere que vengamos a conocer más de ese Dios que nosotros hemos creído. De la misma forma, ahora queremos hacerte esa invitación a ti también para que conozcas al Dios Todopoderoso en el cual nosotros hemos creído y queremos compartir contigo una porción de la palabra de las Escrituras donde la palabra nos dice qué tenemos que hacer para acercarnos a Dios, qué tenemos que hacer para conocer a Dios. Y esta palabra es las instrucciones que Dios ha dejado plasmada en este libro para que nosotros podamos buscar acercarnos a Dios, porque Él es el único que nos puede salvar, Él es el único que nos puede ayudar. Y a lo mejor tú has de pensar o has de decir que no necesitas de Dios, pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que todos necesitamos de esa misericordia, de ese amor que Dios ha tenido para con nosotros. Y ese es el propósito por el cual nosotros en esta oportunidad queremos invitarte a que tú le conozcas, a que tú abras tu corazón al Señor Jesucristo para que entre en tu vida. Y vamos a ver por qué es necesario que nosotros reconozcamos que necesitamos del Señor Jesús. Necesitamos que nosotros podamos reconocer que Él es el único camino, la verdad y la vida. Por eso en esa oportunidad vamos a compartir contigo el versículo que lo encontramos en el libro de Hechos 3:19, donde habla del arrepentimiento, la conversión, porque es algo bien importante ahora para nosotros, porque sabemos que en este mundo el enemigo dice que es el príncipe de este reino, el pecado es el que está reinando en este mundo, las tinieblas, dice, pero más sin embargo dice que vino el Señor Jesucristo, dice, a dar luz a este mundo. Hermano Baltasar, Amén. si nos da la lectura, por favor. Amén. Sí, vamos a leer en este día, vamos a leer la palabra del Señor, la palabra que nos da la vida, la palabra Amén. que nos da la fuerza a seguir adelante, y esta palabra es la que nos limpia para cada día. Y dice así, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Qué importante, vemos de que a la luz de la palabra, vemos de que Pedro, el apóstol Pedro está proclamando esa palabra. Y Amén. él dice, en este pasaje de la Biblia, dice, arrepentíos y convertíos. Eso es algo que nosotros, que hace mucho tiempo hicimos, nos arrepentimos. Amén. Y yo quiero compartir contigo qué es lo que significa arrepentimiento. Y arrepentimiento significa que tenemos que tener un cambio de mente. Amén. ¿Verdad? Tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Porque nosotros somos humanos y a veces decimos, no, esta vida es la vida que yo debo de llevar, pero vemos nosotros a la luz de la palabra de que esta vida va a perecer. Amén. Que este mundo va a terminarse, ¿verdad? Vemos a la luz de la palabra de que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al fin es un camino de muerte. Amén. Por eso te invitamos en este día que puedas volverte de ese camino, ¿verdad? Que te arrepientas, así como dice la palabra, arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Y que sean borrados tus pecados. En esta tarde nosotros venimos a compartirte esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque un día nosotros nos llamaron y nos dijeron, arrepiéntete. Y nos arrepentimos porque sabemos de que el único camino es Cristo. Aleluya. Amén. Sí, amados amigos que nos están sintonizando, si a lo mejor tú tal vez te has de decir o has de pensar que a lo mejor sí tú crees en Dios, crees en Jesús, que es el Hijo de Dios. A lo mejor tú has dicho que alguna vez tú, a lo mejor tal vez has aceptado al Señor Jesús,
Pero en la palabra de Dios nos dice bien claramente que tenemos que arrepentirnos. Y cuando la Biblia, la palabra de Dios nos dice que tenemos que arrepentirnos, y lo que explicaba el hermano Baltasar, dice que es un cambio de mente. Y cuando hablamos de un cambio de mente es cuando también estamos aceptando nuestra condición, que estamos mal, que estamos fallando a Dios y que necesitamos del Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros cambiamos ese modo de pensar, o como decía el hermano Baltasar, que a veces nosotros como humanos, por ejemplo, la palabra de Dios en el libro de Isaías lo dice claramente, que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, los caminos de Dios no son los caminos del hombre, y a veces nosotros pensamos que lo que estamos viviendo o la forma que nosotros vivimos o la vida que llevamos es una vida correcta, una vida que le agrada a Dios, porque a veces nos decimos, no, pero si yo no tengo ningún vicio, yo no hago nada malo. Pero si en verdad en tu corazón no hay ese arrepentimiento, en tu corazón no hay ese arrepentimiento que necesitas de Dios, que necesitamos del Señor Jesucristo, entonces no ha habido un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que está explicando aquí el apóstol Pedro. Arrepentidos y convertidos, porque cuando alguien se arrepiente, y lo podemos ver así literalmente, a veces cuando nosotros le fallamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, o a un ser querido, a un familiar, a un conocido, y después que le hacemos algo, y después el día siguiente le pedimos perdón, así puede suceder con Dios, que a veces le pedimos perdón, pero solo de labios, con la boca, pero la palabra de Dios dice que tenemos que hacer un arrepentimiento genuino de corazón. Aleluya. Y cuando dice arrepentidos, es porque vamos ya a cambiar de mente, de que ya no vamos a volver a hacer eso. Y eso es lo que Dios quiere, que ahora dice que nos arrepintamos de corazón para ya no volver a hacer esas cosas que no le agradan a Dios. Y ahí dice también convertidos. Y cuando dice la palabra convertirse, quiere decir volver atrás, volver a Dios. Amén. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 23:6, que en la casa de mi Padre hay muchas moradas y ahí regresaré, dice. Entonces, amén. Dios quiere ahora para nosotros que nos volvamos a Dios, que nos convirtamos. ¿Para qué? Para regresar a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto, cuando nosotros venimos a este mundo, sabemos que el pecado ya estaba en este mundo y el pecado nos contaminó. Y posteriormente dice el libro de Romanos que por cuanto todos pecados fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando fuimos destituidos dice que estábamos ahí y fuimos destituidos. Entonces hay que volver otra vez. Pero para eso tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Y es bien importante estas palabras que está usando el apóstol Pedro aquí del arrepentimiento y la conversión. Porque es lo que Dios quiere. Un arrepentimiento y una conversión genuinamente. Porque, hermano Baltasar, hay veces que hay muchos que a lo mejor se arrepienten o a lo mejor dicen que sí van a buscar de Dios, pero no lo hacen de corazón. Amén. Así es. Sí, vemos de que a veces en las predicaciones muchas personas reciben a Cristo como su Salvador. Reciben a Cristo, se arrepienten y creen, pero no asisten a una iglesia, sino que se descuidan de la vida espiritual. Y ese no es un arrepentimiento, porque siguen haciendo las cosas que hacían antes. Amén. ¿Verdad? El arrepentimiento genuino es aquel que dice la palabra de Dios de que nosotros tenemos que dejar todo lo pasado atrás. Amén. ¿Verdad? La palabra de Dios dice de que de modo que si estás en Cristo, nueva criatura sos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso significa el verdadero arrepentimiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. También ¿qué significa arrepentirnos? Es tener un cambio de conducta. Amén. Y dejar de hacer lo que estabas haciendo. Si algo te estaba afectando, este es el mejor día para que tú lo dejes y te arrepientas de eso que te está afectando en tu vida, ¿verdad? Dar un giro de 180 grados significa de que vamos a cambiar. Si decíamos algo, malas palabras, ya no decirlas, sino que amén. Caminar en Cristo Jesús, como Él quiere que nosotros caminemos. También tienes que entender que estamos viviendo en los últimos tiempos. Amén. ¿Verdad? En los últimos tiempos que nos ha tocado vivir, es importante ver de que en el mundo hay mucha violencia. En este país hay mucha violencia. Y a nivel mundial vemos nosotros de que la maldad cómo se ha incrementado.
Eso significa que tú tienes que ver de que la generación que nos ha tocado vivir también es mala y que son los últimos tiempos. También tenemos que ver nosotros qué señales hay delante de nosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que te hace ver a ti que en realidad estamos viviendo en los tiempos del fin? Cuando vemos nosotros que personas están destruyendo su vida, Amén. se están quitando su vida por la violencia, por algún problema de algún vicio, de alcoholismo, de drogadicción. Hay gente que está pasando dificultades en este momento. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Porque Dios en su palabra dice de que nos ha dado una oportunidad. Ahora este es el día aceptable del Señor. Ahora es el día en el cual Dios dice y te abre los brazos y te dice, ven, ¿verdad? Porque este es el día aceptable, el día de salvación. Ahora también quiero que veamos unas características de la generación del tiempo de Noé. Amén. Y eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 y versículo 11 y 12. Y dice la palabra del Señor: y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mas Dios halló gracia delante de Noé. O sea que Noé halló gracia delante de Dios. Y eso es muy importante, porque ahora podemos ver de que tú dices, estamos viviendo en un tiempo violento, un tiempo de maldad. Entonces, pero ahora Dios ha mandado esa palabra a tu vida por medio de este programa de la televisión, y te está diciendo que Dios quiere hallar gracia hacia tu vida. Por eso queremos nosotros invitarte a que busques una iglesia o nos acompañes a nosotros, o si tú tienes un problema, llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. Dios quiere darte a ti una vida nueva, una vida diferente, pero Dios quiere que te arrepientas y que dejes ese camino que te está haciendo sufrir tanto en tu vida. Es muy, muy difícil, hermano Jaime, cuando vemos nosotros de que en esta tierra la violencia, la maldad está terminando a lo que es este mundo, ¿verdad? Amén. Vemos de que gente se destruyen a sí mismos, otros están matándose, y están otros haciendo cosas que no deben de hacer y se destruyen a sí mismos. Amén. ¿Verdad? Pero ahora vemos de que hay una esperanza para el mundo. Hay una esperanza porque Dios dice de que te arrepientas y Él te va a recibir y te va a abrir sus brazos. Amén. Aleluya. Sí, y por eso es bien importante ver cómo aquí Dios dejó escrita en su palabra, en la Biblia, que por qué es necesario arrepentirse, porque a lo mejor si tú le preguntas a cualquier persona dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo sé quién es Jesús, yo sé que Él murió y resucitó, pero si eso no lo tienen en su corazón y no se han arrepentido, mucho menos se han convertido, entonces es por eso es que miramos todo lo que está sucediendo, lo que está comentando el hermano Baltasar, todo lo que sucede alrededor del mundo, es porque la gente no se ha arrepentido, no quiere volverse a Dios, no quiere convertirse, no quiere dejar esa vida que llevan. Por eso es que hay muchos problemas en los hogares, en las familias, hay mucha maldad, hay mucha violencia alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está bien alejado de Dios, no quiere acercarse, no quieren buscar de Dios. Y el único que nos puede ayudar a todos esos problemas de violencia, a todos esos problemas de maldad, a todos esos problemas que hay en los hogares, en la familia, solo lo puede hacer el Señor Jesucristo. Pero para eso es necesario que nos arrepintamos y nos convirtamos. Por eso Pedro también dice en la segunda carta, segunda de Pedro 3:9, el Señor no se tarda, dice, en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aleluya. Y es algo bien importante que para nosotros poder buscar a Dios, para nosotros poder abrir nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que arrepentirnos y convertirnos,
porque algo bien importante que tenemos que reconocer nosotros, que necesitamos de la ayuda de Dios, porque con nuestra propia fuerza, nuestra propia voluntad, no vamos a poder cambiar, no vamos a poder solucionar estos problemas que tenemos en nuestro día de vivir, que tenemos en el matrimonio, en el trabajo, en el hogar, sino que lo va a hacer el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Pero también aquí Pedro nos dice que tenemos que convertirnos, y cuando habla la palabra de Dios, convertirnos, dice, es volverse atrás, dice, volvernos a Dios. Y cuando habla de volverse a Dios, es porque Dios no nos hizo para la maldad, no nos hizo con ese pecado, sino que el pecado entró al hombre, dice, usted ya lo sabe, desde el principio en Adán, en el huerto, cuando estaba en el huerto, entró el pecado. Entonces, Dios no hizo que el mundo estuviera con ese pecado, sino que por la desobediencia, y de la misma forma, eso está sucediendo hoy en día, por la desobediencia de nosotros, del ser humano, está pasando todas esas cosas malas alrededor del mundo, pero más sin embargo, Dios nos da esa solución, nos da esa bendita gracia que dio a su Hijo, dice, para que nos limpie, nos perdone de todo pecado y para que borre nuestros pecados, porque aquí mismo lo dice, por tanto arrepentidos, convertidos, para que vuestros pecados sean borrados. Y esa Amén. Es la importancia de que tenemos que arrepentirnos y convertirnos, porque a lo mejor tú dices, sí, yo creo en Jesús y creo en Dios, pero si tú no te has arrepentido, no te has convertido, entonces tus pecados no pueden ser perdonados. Y es necesario tomar estos pasos, arrepentirse, convertirse para que nuestros pecados sean borrados. Pero también dice que la conversión, dice, es un cambio, dice, de dirección de vida, tanto en lo interior como en lo exterior. ¿Por qué? Porque la dirección que lleva el ser humano, que lleva el hombre, lo dice también en la palabra de Dios, que los caminos del hombre, dice que según el hombre, según sus pensamientos, su conocimiento, es un buen camino. Amén. Pero dice la Biblia que lo lleva a la perdición. Entonces, por eso es que necesitamos, dice, ese cambio de dirección. Y esa dirección, ese cambio de dirección solo lo puede hacer el Señor Jesucristo, porque Él nos va a llevar al camino correcto. Por eso el Señor Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino que nosotros tenemos que seguir es el camino por medio del Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que tomar estos pasos de convertirnos, dice, de volvernos a Dios, porque la dirección que lleva el mundo, el ser humano, es al pecado. Y el pecado, mano alta, ¿a dónde nos lleva? Dice Amén. Que a la muerte. El Amén. Pecado, dice, lo lleva a la muerte eterna. Pero más sin embargo, Dios nos quiere cambiar esa dirección, ese camino, volvernos, dice, convertirnos, para que nos lleve a ese camino de la vida eterna. Amén. Sí, porque la palabra dice en Romanos 3:23 de que la paga del pecado es muerte. Amén. Y más la dádiva de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Verdad? Entonces, y si dice también que por cuantos todos hemos pecado, dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Verdad? Pero por eso mandó Dios a su Hijo para morir, para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna, para poder tener ese perdón de pecados, ¿verdad? Eso es muy importante. Fíjate que también yo no podía salvarme a mí mismo, ¿verdad? Yo pensaba de que yo podía salvarme a mí mismo, pero yo dije un día, no puedo, ¿cómo va a ser eso? El hombre no puede salvarse a sí mismo. Amén. El único que te puede salvar se llama Jesucristo. Amén. También vemos de que yo creía en Dios, pero dice la Biblia que no solo basta creer, porque dice en Santiago 2:19 dice de que también los demonios creen y tiemblan. Amén. Por eso mi hermano hablaba de una conversión, de un arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento genuino es de que nosotros debemos verbalmente decirle, Señor, te acepto, te recibo como Salvador de mi vida, perdona todos mis pecados. También veo a la luz de la Biblia, hermanos, veo de que en Mateo 24:37, vamos a leer Mateo 24:37, donde vamos a ver un pasaje de la Biblia en el cual Dios se manifiesta y se manifiesta y hace que una persona cambie. Fíjese de que es la vida de un hombre que se llama Zaqueo, y dice la Biblia en el capítulo 19,
Y versículo 7 dice, perdón, el 8, y dice, y Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Aquí vemos nosotros un ejemplo de una persona que cambió su mente, de una persona que quizás había robado a las personas, pero ahí cuando Jesús le dijo, Zaqueo, ven, quiero ir a tu casa. Entonces, ¿quién fue el único que le pudo dar a él ese arrepentimiento? Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque cuando él estaba en ese lugar en su casa con Jesús, él sintió arrepentimiento y dijo, si alguien yo he defraudado, yo le daré cuadriplicado. Entonces ese es un arrepentimiento que tuvo Zaqueo, y él pudo cambiar y ver que la vida era diferente, porque ya él dijo, Señor, yo voy a dar a todos los que les he defraudado, yo les voy a dar cuadriplicadamente. Entonces ahí hubo un arrepentimiento genuino, y por eso dice Dios de que Él ha venido a salvar todo lo que se había perdido. Amén. Es muy importante ver eso, hermano, de que a la luz de la Biblia Dios, pues, con su presencia, Él cambia la vida. Amén. Él Amén. cambia la vida. Y solo el Señor Jesucristo puede hacer ese cambio en nuestras vidas, así como el ejemplo que nos está dando el hermano Baltasar de Zaqueo, porque Zaqueo era un hombre, dice, bien tremendo, que estafaba a la gente, pero cuando llegó Jesús a su vida, y ahí es donde nosotros creemos en la confesión, en la oración de fe, confesar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Zaqueo creyó en Jesús porque dice que llegó, dice, y fue a su casa. De la misma forma, hoy el Señor Jesús quiere entrar a tu casa, quiere entrar a tu corazón, quiere entrar a tu vida. Él está tocando, dice, la puerta de tu corazón para que tú le abras. Así como le dijo el Señor Jesús a Zaqueo, Zaqueo, baja de ahí, que hoy voy a ir a tu casa. El Señor te está hablando a tu vida. Él quiere entrar a tu corazón, quiere entrar a tu vida, así como entró a la casa de Zaqueo. Y dice que Zaqueo dice que cambió de pensar, su mente cambió, porque ya Zaqueo ya no fue el mismo. Zaqueo desde ahí ya no fue el estafador que solía ser antes, sino que fue una nueva persona. Por eso de la misma forma hoy nosotros, al arrepentirnos y convertirnos a Dios, convertirnos al Evangelio del Señor Jesucristo, es cuando va a venir entonces ese cambio en nuestra vida, ese cambio de mente. Pero que también dice en 2 de Corintios 3:18, que la conversión es una transformación espiritual, que solo Cristo, el Espíritu Santo lo pueden hacer. Lo voy a leer, dice 2 de Corintios 3:18, dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor y el Espíritu. Entonces, esta transformación es una transformación, dice, espiritual, que viene, dice, por medio del arrepentimiento y la conversión. Cuando nos arrepentimos, nos convertimos, ahí empieza entonces en nosotros ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura, ese nuevo hombre que vamos a hacer en Cristo Jesús. Por eso te invitamos en esta oportunidad a que tú hagas la oración de fe, esa confesión con tu boca, con tus labios, porque lo dice el libro de Romanos, que si tú confiesas, dice, crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, que Él, dice, resucitó entre los muertos al tercer día, entonces dice que será salvo para la vida eterna. Por eso nosotros creemos que es un acto de fe, porque la palabra de Dios dice que toda nuestra salvación, todo lo que la palabra de Dios nos dice es por la fe en Cristo Jesús. Ahí donde tú te encuentras, solo cierra tus ojos y de todo corazón pídele al Señor Jesucristo ese perdón para que Él pueda entrar a tu vida, a tu corazón, y puedas tú empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Solo cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Sálvame, Señor Jesús. Solo tú puedes salvarme. Borra mis pecados, Señor, porque yo creo, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día.
Ahora te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón, Señor. Sálvame. Y te doy gracias, Señor, porque solo tú puedes salvarme, solo tú puedes perdonar mis pecados. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esa oración, ahora eres parte de la familia de Dios, pero también te animamos, te invitamos a que busques una iglesia, un lugar donde congregarte, para que conozcas más de la palabra de Dios. Y no solo te quedes ahí, sino que sigas, porque dice que el caminar del Hijo de Dios, el caminar, dice, del creyente, dice que tiene que ir como la aurora de aumento a aumento. Tenemos que crecer espiritualmente. Ahora, si tú ya te arrepentiste, ahora tú ya te convertiste porque ya confesaste con tus labios al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ahora tienes que buscar más de la palabra de Dios, buscar más de Dios, para que Él vaya haciendo esos cambios en nuestra vida, para que por medio del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo va a ir cambiando esa vida que tú llevabas antes. Y eso es lo que trata el arrepentimiento y la conversión, para que dice, al final dice, para que vengan tiempos de refrigerio, dice el Señor Jesucristo. Amén, sí, tiempos de refrigerio, son los tiempos de que nosotros, cuando ya tú que aceptaste a Cristo como tu Salvador, vengas a la iglesia y vengas y alabes al Señor, entonces tú vas a entrar en un tiempo de refrigerio. Ese es un tiempo de descanso, el tiempo de refrigerio. Amén. Cuando nosotros venimos y estamos aquí con mi hermano, este es un tiempo de refrigerio para nosotros. Amén. Porque esto lo hacemos de corazón y nos agrada hacerlo. Por eso estamos aquí cada día. Cada día nosotros venimos con un corazón alegre, un corazón con todo gusto de poder servir a Dios, porque eso es lo que Dios ha hecho en nosotros, nos ha cambiado. Amén. Y eso que ha hecho en nosotros también lo puede hacer contigo. Nada más da ese paso. Yo sé que el primer paso cuesta, pero después en Cristo Jesús todo se te va a hacer fácil. No dejes, congrégate, ven a la iglesia. Estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California. Ven, llámanos, manda, si tienes necesidades, si tienes peticiones, ponlas en el teléfono que está apareciendo en pantalla, háblanos, queremos saber más de ti. Y bendecimos tu vida, bendecimos este día y sabemos de que Dios es grande y que siempre te va a ayudar en los momentos difíciles. Amén, sí, gloria a Dios. Amados hermanos, si tú hiciste esa oración de fe, ahora pues eres bienaventurado, porque ahora Cristo vive en tu corazón. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido gran poder de libertad, de la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido gran poder de libertad, de la verdad, gracias a Él.